Salvador o España? Con Sofía. Ellos 2 veces. Da gibt es dort. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en México. Estos son los hechos. Andrés Manuel López Obrador es blanco de críticas por unas declaraciones contra la prensa de su país. Durante una de sus habituales conferencias matutinas, AMLO aseguró que los mejores periodistas que han habido en la historia de México han tomado partido y se han distanciado de ser independientes, una posición cómoda, según el mandatario. El pronunciamiento ha causado indignación entre varios medios y expertos que alertan sobre los peligros a los que pudiera estar expuesta la libertad de prensa en México. Y es que es muy cómodo decir, yo soy independiente. O el periodismo no tiene por qué tomar partido. ¿Cómo ha sido la relación del presidente López Obrador con la prensa? ¿Va por el mismo camino que tomaron otros líderes de izquierda como Hugo Chávez, Rafael Correa, Daniel Ortega? ¿Está en peligro la libertad de prensa en México y los medios deben portarse bien con los gobiernos, como sugiere el mandatario mexicano? Eso lo vamos a debatir aquí hoy en Zoom a la Noticia. Les doy la bienvenida. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a ser blanco de críticas, esta vez por una tensa relación entre la prensa y el gobierno. Entre sus habituales conferencias matutinas, que se llaman Los Mañaneros, ocurrió ayer cuando, al ser cuestionado por una investigación a una empresa de fertilizantes, señaló expresamente que la revista Proceso, un reconocido semanario del país, no se ha portado bien con su gobierno. Tras la respuesta de AMLO, el reportero aseguró que no es deber de los medios portarse bien con alguien. La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros. No es ningún reproche. No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien. No, pero estábamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones. Los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República Restaurada, todos tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir, yo soy independiente, o el periodismo no tiene por qué tomar partido. En una entrevista con una radio local, el director del semanario Proceso, Rafael Rodríguez, aseguró que se siente lastimado por los señalamientos del presidente López Obrador. También aseveró que teme lo que pueda ocurrir con la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. Me lastima en lo personal por venir de quien viene, decir que es muy cómodo ser independiente. Me gustaría que por un momento Andrés Manuel, en vez de sentarse en la silla presidencial, se sentara en la silla del director de la revista Proceso para que vea qué tan cómodo es recibir vituperios, críticas, condenas de parte de quienes se sienten afectados. Siento que, por desgracia para el país, hay señales de intolerancia de parte del Poder Ejecutivo. Un presidente dice, no se han portado bien con nosotros, entonces no sé qué tengo que entender con ese mensaje. Los invitamos a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter. Están ahí en su pantalla, @NTN24. Zoom es nuestra cuenta en Twitter. ¿Peligra la libertad de prensa en México con AMLO, con el presidente mexicano? El hashtag de hoy es Zoom México. Los invitamos a participar. Mariana Gómez del Campo nos acompaña desde Ciudad de México. Ella es secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, ex senadora. Está con nosotros Fernando Chacón, analista político, asesor jurídico parlamentario, también desde Ciudad de México. Desde la misma ciudad está con nosotros Jorge Ramos, director de información del portal La Silla Rota. Él es periodista. A los tres, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Jorge, ¿cómo ha tomado la prensa en México para algunos incidente, para otros es una repetición de un poco lo que está pasando en estos habituales conversatorios con la prensa que ha hecho el presidente AMLO, que se llama Los Mañaneros, ¿verdad? Es a las 7 de la mañana y tiene una interacción con los medios de comunicación. ¿Cómo ha tomado la prensa el incidente que marcábamos hace poco? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues mira, la verdad es que es uno más de los arrebatos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en una más de sus mañaneras arremete contra los medios de comunicación
y en esta ocasión, bueno, pues fue el semanario Proceso, como bien lo reseñan, pero también pues se fue en contra del periódico Reforma, quien el domingo publicó un reportaje en donde daba cuenta de cómo el presidente de la República pues había desdeñado vivir en lo que se conocía como Los Pinos, una residencia aquí en la zona poniente de la capital mexicana, y decidió irse a vivir a Palacio Nacional. De hecho, desde este fin de semana el presidente ya está durmiendo de manera cotidiana ahí, vive ya con su familia, con su esposa, con su hijo menor, están ahí. Entonces el periódico hizo un recorrido señalando que el presidente estaba viviendo ahora en un palacio. La respuesta del presidente también fue muy agresiva contra el periódico, no es la primera ocasión que arremete contra este diario, y se burló diciendo que el periódico tiene un edificio sede aquí en la capital del país que era pues francamente pues feo, dijo el edificio, me parecía un palacio de mal gusto, comentó el presidente. Por lo tanto, estas agresiones del presidente hacia los medios, que insisto, no son nuevas, pues sí fueron tomadas con mucha seriedad por la mayoría de los colegas. Se han dividido porque evidentemente hay algunos periodistas que abiertamente militan o están, digamos, de acuerdo con López Obrador, y hay otro sector pues que pensamos que las observaciones que hace el presidente de la República no abonan al de por sí ya peligroso ambiente en el que se desarrolla el periodismo en México. En lo que va de este sexenio ya van 7 periodistas que han sido asesinados por actividades relacionadas a su ejercicio profesional, y por lo tanto los comentarios del presidente de la República no abonan en absoluto para mejorar este ambiente adverso, y además pues sí dañan y afectan la libertad de expresión. Fernando, bienvenido. ¿Podemos hablar de una tensa relación entre López Obrador y la prensa? Bueno, López Obrador ha tenido durante 20 años una embestida en contra de él por parte de los medios de comunicación. Hay que partir, y qué bueno que se abre esto y se pone sobre la mesa, ya que nos permite generar una reflexión sobre los medios y el poder. Cuando dicen desde la prensa, tenemos el deber de criticar el poder con mayúsculas, pues tenemos que tener muy claro que ganar en las urnas no es alcanzar el poder. Es solamente tener un pequeño pedazo del pastel, tener el aparato burocrático, por supuesto, pero también los medios son un poder. El poder mediático, un poder fáctico que no fue democráticamente electo y que, sin embargo, tiene poder de coacción, sabiendo que los medios de comunicación crean identidades, es el principal medio por donde la gente piensa lo público, donde tienen también la capacidad de tergiversar, tienen la capacidad de tumbar gobiernos. Y hay que ser honestos en que no solamente los medios de comunicación pueden atacar de manera unilateral. El poder mediático requiere un contrapeso en la teoría de la democracia, en el check and balance. El aparato burocrático con su titular del Poder Ejecutivo Federal, en este caso López Obrador. La comunicación es en 2 vías, de los medios hacia López Obrador y López Obrador hacia los medios. Cuando dicen, es que ataca desde el púlpito presidencial a los medios de comunicación, perdón, lo que está haciendo López Obrador es parándose de manera voluntaria en el paredón de fusilamiento, en donde se somete el escrutinio de los medios de comunicación que le lanzan sus dardos críticos, y él contesta cada una de las preguntas. Puede ser, Fernando, contestar es una cosa y atacar es otra, sin duda alguna. Ese es el deber de un presidente, y no solo de López Obrador, de cualquier presidente electo en las urnas, enfrentarse a los medios, o como usted dice, que sea una cuestión de doble vía, porque es que es claro lo que hacemos los periodistas, pero ¿ese es el deber de los presidentes? López Obrador, como el primer ciudadano mexicano, tiene también el derecho humano de la libertad de expresión y de estar de acuerdo o no con lo que le están preguntando, con lo que no le están preguntando. Querer censurar también desde la prensa, haciéndose un Neymar diciendo, me atacó el presidente cuando tuvimos los peores índices de censura con el calderonismo, por ejemplo, donde Artículo 19 documentó de manera pues ominosa cómo en el calderonismo hubieron miles de personas de la prensa asesinadas. Es decir,
hay que repensar cuál es el papel dentro de una democracia, y dentro de una democracia la comunicación es en dos vías. Primero, los medios de comunicación no están bajo el manto de la neutralidad, no hablan desde la nada. Los medios de comunicación también tienen intereses, también tienen posicionamientos políticos. Decía un autor que el día que se creó la imprenta fue el día en que el dueño de la imprenta tenía la potestad de decir cuál iba a ser la verdad. O sea, no es una cuestión de que se ataque el poder. El poder mediático también tiene capacidad de ejercer ese poder, así como también el presidente a través del aparato burocrático. Bueno, Fernando, lo tiene. Es una pelea constante. Es una pelea constante, dice Fernando, y ha puesto un importante debate aquí sobre la mesa. Mariana, es una pelea constante, es decir, el poder político y el poder de los medios tiene que ser una pelea constante, o tiene que ser de todas maneras un cuestionamiento constante, más bien, desde los medios al poder. Bueno, primero me parece importante señalar, y saludo a todos, señalar que la decisión de tener mañaneras, pues es una decisión del presidente, de López Obrador. Él quiso que así fuera a través de estas conferencias de prensa, que yo creo que son todo menos conferencias de prensa. A mí me da muchísimo gusto cuando veo a reporteros, periodistas haciendo cuestionamientos fuertes o defendiéndose también ante señalamientos del presidente de la República. Y hay que dejar claro, por otro lado, también que al final del día los regímenes autoritarios buscan controlarlo todo, esa es una realidad. Por ello concentran su energía en apoderarse de los poderes constitucionales, no para quebrarlos o desaparecerlos, sino para pervertirlos, para apoderarse de ellos. Entonces, a mí me parece muy importante el que se puedan, el escuchar, insisto, a reporteros, periodistas, haciendo cuestionamientos al presidente, porque hay mañaneras que parece que solo va a hablar, a platicar lo que se está haciendo o lo que pretende hacer en la mayoría de los casos. Y yo he señalado también que estas mañaneras parecen incluso pues las reuniones que no se tienen en el gabinete. Me imagino a los secretarios de Estado del otro lado de la televisión tomando nota de lo que tienen que hacer en esa semana. Insisto, no podemos seguir teniendo un gobierno que improvisa, un gobierno de ocurrencias, un gobierno también que trata de alguna manera de privar de la libertad de expresión. No es lo mismo que te señale el presidente de la República a que te señale cualquier ciudadano. Estás hablando del presidente de la República, que hoy tiene control en el Poder Legislativo, en gran parte del Poder Legislativo, concretamente en la Cámara de Diputados. Afortunadamente no lo ha logrado todavía en el Senado de la República, que ese sería un contrapeso fuerte. Hoy tiene control también en el Poder Ejecutivo. Es raro que un secretario de Estado pueda caminar solo, tomar ciertas decisiones de acuerdo a lo que convenga en materia de medio ambiente, en materia económica. Por eso hemos visto también diferentes renuncias. O sea que hoy el presidente de la República tiene control absoluto del Poder Ejecutivo, y el que no está de acuerdo con él, y lo ha demostrado en este último caso con el Coneval, este consejo que se encarga de estar evaluando las políticas públicas relacionadas con la pobreza. Bueno, pues le incomodó y decidió despedirlo, aunque se escuchen diferentes versiones en los medios de comunicación. Ahora, Fernando, Jorge, perdón, Andrea, Mariana, sí. Yo quisiera hacer un comentario. Un segundo, Jorge, para que Mariana termine su idea. Sí, y por último, solamente comentar el Poder Judicial. Estos son los contrapesos, y hoy también vemos a un presidente queriéndose inmiscuir en el Poder Judicial, queriendo provocar, hacer lo necesario para que haya más ministros de la Corte y de esta manera controlar al Poder Judicial. Entonces, me parece que estamos viviendo un momento complicado, porque al presidente no le gustan los contrapesos o las voces disidentes. ¿Y qué hace? Bueno, pues tratar o desprestigiar al medio de comunicación, hacer malos comentarios del medio de comunicación para que la población perciba
perciba que el medio no está del lado del presidente. Aquí no se trata de estar Claro, a eso de un vamos. lado o del Vamos por otro. parte, Mariana, Se para que trata de podamos ejemplificar muchas cosas que ustedes están hablando Venga, muy claro que importantes. Jorge, usted iba a sumar algo de lo que estamos conversando el día de hoy. Sí, un poco lo que en abono de lo que dice Fernando, y quizá me gustaría que a lo mejor Mariana nos comentara algo de cómo fue la relación del presidente Calderón con la prensa mexicana. No olvidemos, y ella nos puede hacer un comentario, que en el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, la revista Proceso, que hoy es objeto de los señalamientos del presidente López Obrador, esa revista se quedó sin un centavo prácticamente de publicidad por parte del gobierno de la República que encabezaba Felipe Calderón. Entonces, a lo mejor nos podría comentar algo respecto de ese tipo de acosos que también son hacia la prensa. Y en cuanto a lo que decía Fernando, en el sentido de que los medios también son un poder fáctico y que también atacan, bueno, pues es un poco seguir la lógica del presidente López Obrador, es decir, yo creo que para eso existen leyes y existe el derecho de réplica, en el cual cuando un medio de comunicación inventa alguna información o la tergiversa, existen los mecanismos legales para que esa información sea corregida, y para eso existen los canales adecuados, pero lo que no podemos comparar es que el presidente de la República se pare en un púlpito y desde ahí se ponga a cuestionar a los medios. Y además no es lo único. Nosotros documentamos aquí en La Silla Rota desde enero de este año cómo se estaban instrumentando grupos de bots para atacar a los reporteros que participan en las mañaneras. Uno que otro reportero que hace preguntas difíciles o incómodas, por decirlo de modo, la verdad es que yo creo que simplemente son preguntas, pero preguntas que molestaban. Posteriormente en redes sociales, esos reporteros eran agredidos y hasta amenazados en redes sociales. Eso nosotros lo detectamos en enero, publicamos un reportaje, y después un centro de estudios universitarios de Jalisco, del occidente de México, documentó con cifras y datos que efectivamente había grupos que se estaban organizando para atacar a los periodistas. Entonces, no podemos decir solamente que son las declaraciones del presidente diciendo que no nos alineamos con él. Fernando, frente a eso, a mí me llama la atención es cuando el presidente habla de no se portaron bien y no se portó bien. Mejor dicho, no es acción de un periodista o de un medio de comunicación portarse bien o no con un gobierno. Recordemos que a la mitad del sexenio de Felipe Calderón se alcanzó el 88% de la totalidad de los asesinatos cometidos contra periodistas durante la administración de Vicente Fox, y eso lo reveló en el informe de agresiones contra la libertad de expresión en México 2009, elaborado por Artículo 19 y CENCOS. Y es decir, ahorita se está queriendo suplantar el Estado de Derecho, con lo que decía mi compañero, por un Estado de opinión, un Estado donde está predominando la posverdad, un Estado donde los medios de comunicación tienen el poder, lo repetía en otras ocasiones, de tirar gobiernos. Ya pasó en Latinoamérica. Muestra de ello es como la pregunta que nos están lanzando aquí encima de la mesa en este debate es una pregunta sugestiva. Si habláramos de un ejercicio objetivo, la pregunta sería, ¿qué opinan de lo que pasó con López Obrador en X situación? No es, ¿qué opinan con la crítica de López Obrador a la prensa mexicana? ¿No se estará pareciendo a los gobiernos latinoamericanos de izquierda? Desde ahí la pregunta tiene una afirmación que tiene contenido, y la respuesta, Jorge, y la respuesta, Fernando, no puede ser ideológico, no es un gobierno de izquierda, un gobierno que cuestiona el medio de comunicación, un gobierno que pone... En democracia es importante que cada uno de los poderes tenga la capacidad de responderse y ser un contrapeso uno del otro. O sea, que la capacidad de que el gobierno ataque a la prensa. Veíamos que la compañera de Acción Nacional afirmaba que está el poder absoluto del presidente de la República cuando su partido en el Senado de la República ha sacado acuerdos con Morena, ha sacado acuerdos con el PRI, incluso en contra de lo que el presidente de la República ha sostenido desde el Ejecutivo Federal. Lo que vemos es la revitalización de la democracia en México. Vemos cómo el presidente se somete al escrutinio de la prensa. Vemos que se mete al paredón de fusilamiento. ¿Cuándo ustedes habían visto esto en uno de los gobiernos de derecha?
aquí en México. Ellos están acostumbrados y por eso no lo entienden, a que la prensa le llamara al presidente y el presidente dijera a quién sí y a quién no. Y aquí el presidente se somete desde la revista Proceso hasta La Silla Rota, hasta un medio de Veracruz local, y eso es hacer de la vida pública la democracia, y eso le molesta a la derecha, eso le molesta que el presidente pueda contestar. Sí, Jorge, frente a eso, y es interesante de todas maneras la forma en cómo AMLO está canalizando esa relación, porque con Peña Nieto era mucho más hermética, y cuando hablamos de estos gobiernos de izquierda, esos aló presidentes o las sabatinas, era un presidente sentado hablando de todo lo que ha hecho. Aquí vemos de todas maneras, pregunto, un ejercicio de democracia cuando lo que hace es recibir preguntas de los medios de comunicación, ¿es válido? ¿También es ese enfoque que le está dando el presidente mexicano? Bueno, creo que es una novedad que López Obrador haga conferencias mañaneras. Él lo hacía desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, que gobernó del 2000 al 2006, lo hacía de manera cotidiana, pero también hay que decirlo que en las fuentes, digamos, que están cercanas a él, es decir, los periodistas que acuden cotidianamente a estas ruedas de prensa, en ocasiones terminan siendo muy proclives al político. Y yo se los puedo comentar porque yo cubrí la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, y yo siempre procuré mantener una distancia del personaje, y en no pocas ocasiones tengo más de una anécdota en donde el mismo López Obrador se acercaba conmigo para recriminarme de por qué yo no era como los demás compañeros que le sonreían y que le hacían lisonjas y que le decían que iba muy bien y eso. La verdad es que esa es una realidad que existe y que yo la viví con López Obrador. Ahora, el hecho de que haya una conferencia de prensa, eso no implica que asistan personajes que hacen preguntas realmente de tapete para el presidente de la República y han sido señaladas de manera clara, porque además las conferencias se transmiten públicamente en las redes sociales. Entonces, a veces el margen para hacer preguntas difíciles, como este caso el compañero de la revista Proceso, o algunos periodistas de medios electrónicos, de periódicos, que de pronto hacen preguntas más difíciles, al final terminan apabullados por otros compañeros que les reclaman que por qué preguntaron eso, o por el mismo presidente que los atropella, y pasa lo que vimos en el diálogo entre el compañero de Proceso y el presidente, donde él de plano le dice, es que ustedes lo que tienen que hacer es acompañar a los cambios, porque así ha sido en la historia de la República. Es decir, yo insisto, sí está bien el ejercicio, pero creo que hay si hay algo que se está imponiendo por parte del presidente de la República en una narrativa, y no es el único, otros presidentes lo han hecho con su estilo, y nada más lo hace de otra manera. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy hablamos de si peligra la libertad de prensa en México con Manuel López Obrador como presidente. Recordábamos lo que pasó la pasada rueda de prensa, donde pues el presidente de México les decía a algunos medios de comunicación que no se han portado bien con su gobierno y que deberían tomar una posición. Pues luego, esta conferencia habitual del presidente, la de hoy, pues parece que no fue igual a las demás. Por primera vez el mandatario inició su discurso diciendo que dedicaría el espacio solamente a responder preguntas de los periodistas. Estamos comenzando con unos minutos tarde, pero vamos a dedicar toda la sesión, todo el encuentro, todo este diálogo, toda esta conferencia a contestar preguntas. ¿Cómo ven? Mariana, ¿podríamos hablar lo que fue un poco en tono irónico después de lo sucedido o por qué cambia ese momento? Bueno, yo creo que esa es la estrategia de López Obrador todas las mañanas, poder tener a muchos reporteros o algunos que se dicen reporteros porque a lo mejor están reporteando de unos meses para acá, curiosamente de 7 meses para acá, haciéndole segunda a lo que diga el presidente y acomodando las preguntas
pues tal y como se los dictan desde la Presidencia de la República, insisto, por eso yo celebro a personajes como el reportero del día de ayer, que se atreva a cuestionar, que se atreva también a responderle al presidente, a defender la libertad de expresión, porque al final del día está defendiendo la libertad de expresión. Y eso de portarse bien con el presidente, ¿qué es? Imagínate, Andrea, que esto que lo hubiera dicho en su momento Fox o Felipe Calderón o el mismo Peña Nieto, se lo hubieran acabado. Hubiera sido una frase pues que seguramente ni siquiera se hubiese pronunciado por la connotación que lleva, por la carga que lleva. Los medios de comunicación hoy tienen libertad, casi todos. Los reporteros, los periodistas hoy tienen libertad de expresión, casi todos. Y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que podamos defender siempre la libertad de expresión. En el momento en el que ya no se pueda cuestionar, pues va a ser terrible para México, para la democracia. Y digo en el momento en que ya no se pueda cuestionar, porque obviamente este tipo de señalamientos por parte del presidente de la República lo que provocan en muchos otros es a lo mejor miedo a preguntar, miedo a atreverse a levantar la voz, decir lo que piensan, hacerle una pregunta incómoda al presidente. ¿Por qué? Porque no sabes las consecuencias, y las consecuencias pueden ser que te quedes tú sin esa posibilidad de tener un micrófono en un medio de comunicación específico. Yo quiero insistir, hoy López Obrador está utilizando exactamente la misma estrategia que se utilizó en Venezuela, como ha pasado ya en América Latina. El presidente busca acaparar la cobertura mediática, por un lado, y lo hace mediante la implementación de estos mecanismos en los que le habla a la población durante horas, inyectando en la mayoría de los casos un discurso ideológico en la sociedad, disfrazándolo de rendición de cuentas. Porque si hoy revisas qué han pasado en estos 7 meses, en qué estamos mejor, difícilmente encuentres un rubro en el que estamos mejor. Y puedo analizar desde temas de seguridad, desde el punto de vista económico, temas de salud, entre muchos otros. Así lo hizo en su momento la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, alcanzando un discurso incluso de hasta 3 horas 15 minutos, imagínense, con motivo del inicio de sesiones en el Congreso en el año 2012. Pero Mariana, pero podríamos decir que aquí hay una diferencia. Cierro nada más con esto. Cierro con esto, Andrea. Hugo Chávez implementó un programa de televisión también llamado Aló Presidente, transmitido los días domingo, iniciaba a las 11 de la mañana y la duración era indefinida. Entonces, creo que seguir un poquito esta estrategia de apoderarse de la opinión pública de alguna manera, y obviamente que traes la agenda que interesa a los mexicanos. ¿Por qué? Porque eres el presidente de la República. A todos nos interesa que mejore Pero Mariana, Sí. la cuestión es, ¿solo está sucediendo con AMLO o, como bien preguntaba Jorge, tiene que ver con la forma de gobernar en México? ¿Cómo fue esa relación con Peña Nieto, por ejemplo? ¿También le ocasionaba escozor la prensa? ¿Cómo fue con Calderón? ¿Cómo ha sido con Fox, con Vicente Fox? ¿O podemos hablar específicamente que con AMLO está pasando algo distinto? Pues está pasando algo distinto porque, insisto, AMLO está tratando de cada vez poder penetrar más en los medios de comunicación, poder acaparar todas las notas. Cuando alguna nota le incomoda, lo señala, como lo hizo el día de ayer con la revista Proceso, que, ojo, AMLO ha tenido muchísimas notas positivas a lo largo de su historia en la revista Proceso, y cuando se atreven a cuestionarlo a él o a alguien de su gobierno, le incomoda, le molesta. Entonces, esta es la parte que preocupa, porque sale el verdadero López Obrador, que quiere tener, insisto, control absoluto de todo, de los 3 poderes, porque eso está intentando, y también, ¿por qué no?, de los medios de comunicación. Claro que es un tema preocupante,
Claro que es un tema en el que tenemos que estar todos atentos y qué bueno que haya otros medios de comunicación también hablando de esto. Nosotros hoy en México vivimos en democracia, y lo digo así, ¿por qué? Porque llegó un López Obrador por el voto democrático, llegaron los gobernadores por el voto democrático, y esta democracia hay que defenderla. Esta democracia que ha costado tantos años, estamos hablando ya de décadas, hay que defenderla. Y vemos hoy a un presidente que pues le gusta tener el control absoluto. Hay peligro, Jorge, cuando uno... Hay características, sin duda, de personajes que puedan poner en peligro nuestra democracia. El problema es que muchos países lo han visto y lo han visto pasar y han dicho, no, esto no va a suceder en México, o no, esto no va a pasar en Colombia. Mucha gente lo dijo, eso no va a pasar en Venezuela. Y esos países, mírenlos dónde están, por nombrar algunos. Hay características de Manuel López Obrador de las que habla Mariana, de querer apropiarse o apoderarse de las instancias del poder y llegar a estas tentaciones del socialismo del siglo XXI que terminaron destruyendo países. ¿Podemos hablar de características? ¿Podemos hablar de características? No digan Dios mío, Fernando, yo estoy haciendo una pregunta válida y se la estoy poniendo a Jorge y después usted me dice por qué no está de acuerdo. Jorge. A ver, mira, yo nada más haría dos acotaciones. La primera, no hay que olvidar que Vicente Fox quiso tener un programa los sábados que se llamaba Fox Contigo, y su partido era Acción Nacional, que es el de Mariana Gómez del Campo, y que Felipe Calderón también tuvo una actitud hostil con varios periodistas bastante ruda, y no me quiso contestar el asunto de la publicidad que se quitó en su gobierno a la revista Proceso, por poner dos ejemplos. Entonces, Jorge, la respuesta es que no es una cuestión simplemente de Manuel López Obrador, sino que todos los presidentes a lo largo de la democracia en México han intentado de alguna forma poner contra la pared a la prensa, a los medios de comunicación, a los periodistas. Claro, por supuesto, esa es parte de su naturaleza. O sea, los presidentes de la República siempre o los controlan o están en connivencia con los medios de comunicación. El problema es que ahora ya la democracia ha avanzado más, entonces cada vez hay más competencia y por lo tanto eso nos obliga a los medios a publicar información que sea novedosa, que sea contundente, que nos diferencie de los demás. Al intentar esto los exhibe a los políticos y eso evidentemente pues no les gusta. A López Obrador por supuesto no le gusta, pero nunca le ha gustado, o sea, siempre ha sido así, hostil con los medios de comunicación. Por lo tanto, yo lo único que sí creo es que la actitud hostil del presidente de la República lo único que hace es, uno, tensar la relación y dos, propiciar que el ambiente de violencia que ciertamente, como dice Rodrigo, no es solamente de este sexenio, sino de sexenios pasados hacia los medios de comunicación, de periodistas asesinados, simplemente se está acentuando. Entonces, no está abonando el presidente a el avance de la democracia. Y eso sí puede ser un retroceso. Y lo otro, que el presidente, es cierto, está cada vez tratando de tomar, posiciones en los otros poderes, el Poder Legislativo. O sea, para usted sí hay un peligro y hay una advertencia, Jorge. Sí. Ya, para Fernando, que invoca a Dios en este momento, me imagino que es una pregunta válida la que estoy haciendo. ¿Hay esa advertencia o no la hay? ¿O no hay ese peligro? ¿México va a transitar la vía de la democracia todo el tiempo que Manuel López Obrador está en el poder? Fernando. A ver, yo entiendo que en Colombia quieran seguir con esta agenda. No, Fernando, yo ni siquiera soy colombiana, soy ecuatoriana. Entonces no me diga, no me quiera encasillar. No me quieras encasillar en Colombia, no sé qué. Te estoy haciendo una pregunta, Fernando. Te estoy haciendo una pregunta. No, Fernando, ¿me escuchas? Porque yo soy. No, porque yo soy la que modera, Fernando. Entonces yo quiero que tú. No, entonces respóndeme. ¿Sí o no? México va a transitar con Manuel López Obrador la vía de la democracia. No, señor. No, entonces Fernando, no me estás respondiendo. Es el problema. Decían que la izquierda iba a dejar sin casa a la gente. Eso no es respuesta, Fernando. Yo soy la que modera y te estoy preguntando. Decían
que fue en México hay una advertencia. En México, Fernando, o sea, no nos vamos a poder entender. ¿Puedes escucharme? Yo te he invitado a mi programa para que tú debatas y escuches mis preguntas. Tenemos que hacer una pausa y respirar entonces. No, si tú no me respondes, yo no voy a seguir a callarme. Mira cómo no militan en medios de comunicación los propios reporteros cuando sus preguntas son sugestivas. Fernando, no es sugestivo. Es una pregunta válida. A Fernando le parece que sí y a Jorge le parece que sí hay una advertencia y a usted no. Usted me puede decir simplemente si él... Exacto, gracias. Esa es la pregunta. Perfecto, gracias. Gracias. ¿Me la puede contestar? ¿Me la puede contestar? ¿La puedes contestar, Fernando? Muy difícil contestarla. Muy difícil contestar. ¿Hay peligro de la democracia en México? Nerviosos. ¿Sí o no? Fernando. Ahí está, una afirmación dentro de una pregunta con contenido ideológico. Perfecto. De Mariana, derechos, sigo con usted. Sigo con usted porque no se pudo conversar con Fernando. Hay una advertencia de un peligro de democracia en México con López Manuel López Obrador. ¿Sí o no? Estoy preguntando. Hay una advertencia. Hoy el control, yo voy a seguir insistiendo porque mucha de la política impulsada por López Obrador es el manual de lo que se hizo en Venezuela desde que gobernaba Hugo Chávez, en donde el control de los medios de comunicación, primero de Chávez y ahora de Maduro, está relacionado con el hecho de que no soportan las críticas. Hugo Chávez en su largo programa a lo presidente se ocupaba de criticar, amenazar a los medios de comunicación que hacían críticas a su gobierno, lo que en numerosas oportunidades pues provocó el asedio de grupos afectos a la revolución, como son los colectivos bolivarianos, por ejemplo, que acudían en grupos de motorizados para gritar y arrojar objetos peligrosos en las instalaciones de los canales. Esto solamente por poner un ejemplo, Andrea. Yo no quiero que lleguemos hasta allá. Por eso, cuando se señala que sí hay Mariana, pero ¿y por qué estamos pensando que se puede llegar a eso? Es decir, ¿cuál es el acercamiento? No, Fernando, espérate que estoy preguntándole a Mariana que por qué ella cree que estamos a esas instancias en México. Si hay todavía una distancia, no hay una ley de comunicación todavía que censure a los medios. Hablábamos de estas ruedas de prensa donde se escucha a los medios de comunicación. Es que sí me interesa saber por qué hay una visión como la de Jorge y la tuya, donde hay una advertencia de esto, y la de Fernando, pues que ni siquiera me logra ni escuchar ni responder frente. ¿Por qué estaría, según tú, Mariana, cerca a eso, Mariana? Bueno, primero se me hace muy importante para Fernando que aprenda a escuchar y a respetar. Cuando se debate hay que escuchar a los demás. Yo entiendo que se pueda poner la cosa intensa, pero sí hay que aprender a escuchar. Eso es algo que le hace mucha falta al presidente de la República y lo proyecta en muchas de sus intervenciones o cuando la gente lo intercepta en las calles, ¿no? Resultan momentos incómodos. ¿Por qué? Porque en las mañaneras tienen todo armado. Muchas de las preguntas vienen ya también armadas, planeadas, y te das cuenta luego que hay varios paleros sembrados para hacer preguntas en específico. Y yo insisto en el modelo de Venezuela, en el modelo concretamente de Chávez y Maduro, porque vemos hoy a una presidenta de Morena totalmente afín al modelo de Hugo Chávez, y lo ha expresado en los medios de comunicación y lo ha expresado en las redes sociales. Muchas de las propuestas del presidente son propuestas impulsadas por Chávez y por Maduro. No estoy hablando, no estoy hablando de nada nuevo. También. Sí, venga, Andrea. Tengo que hacer una pausa y Fernando nos muestra un papel con el que me tapa la cámara, pero ni me lo muestra ni me lo deja ver, y me encantaría saber qué dice ese papel. Después de la pausa, Fernando, pues regreso con usted. Hoy preguntamos en el programa si peligra la libertad de prensa en México con Andrés Manuel López Obrador. Fernando Chacón quería hacerle una respuesta a Mariana Gómez, que también estábamos aquí debatiendo. Fernando, usted nos hablaba de los índices de libertad de expresión en México. ¿Qué dicen los números? El Freedom of Press 2012 Hispanoamérica, es decir, después del calderonismo,
quedamos en el antepenúltimo lugar con los peores índices de libertad de expresión, con un gobierno de donde precisamente emana Mariana. Un gobierno que nos quitó la democracia, que no podíamos salir a la calle porque el crimen se exacerbó con los federales, con los soldados. Hubieron 120,000 personas asesinadas, más de 100,000 personas desaparecidas, más de 50,000 desplazados por la guerra. Yo viví en Ciudad Juárez, uno de los peores embates del calderonismo, para que vengan a querernos dar lecciones de democracia, cuando ustedes precisamente nos quitaron la libertad, nos secuestraron la tranquilidad, y hoy quieren venir a decir, porque López Obrador no estuvo de acuerdo con una pregunta, que se está acabando la democracia. Me parece algo sumamente hipócrita, algo que en este presente siglo debería ser algo que de vergüenza, de decir que se viene el calderonismo y que cualquier tiempo pasado fue mejor, cuando estamos viendo la revitalización de la democracia en la vida pública de México, donde el presidente se somete al escrutinio de la prensa, donde le contesta a quien ellos quieran, y dicen que es censura, por favor, cuando asesinaron a cientos de periodistas, documentado por Artículo 19 durante el calderonismo. Me parece sumamente vergonzoso. Me parece vergonzoso que no se quieran asumir como militantes desde medios de comunicación, cuando sus preguntas son sugestivas, cuando tienen contenido ideológico y un posicionamiento político en donde peligra la democracia en México con López Obrador, en vez de preguntar, ¿se está revitalizando la democracia con López Obrador? En tanto que le contesta a todo el mundo, en tanto que ya no son desde los sótanos del poder, donde le contesta solamente a los periodistas a los cuales les pagaba contratos millonarios, a sus televisoras, a sus editorialistas. Por favor, hay que quitarnos esa máscara de que el manto de la neutralidad, desde hablar desde el vacío de los medios de comunicación, existe para nada. El poder mediático es un poder fáctico que hace contrapeso y que a veces ha derrocado gobiernos en toda Latinoamérica. Así que, por favor, dejémonos de hipocresías y vamos a ponernos serios con este tipo de debates. Jorge. Yo solo diría que respecto a lo que dice el compañero, es que realmente todos los presidentes, y me ha tocado convivir con los últimos 4, todos han sido hostiles y todos han arremetido contra la prensa, han intentado censurar, han filtrado información tendenciosa para fregar al contrario, y todos lo han hecho. Entonces, la verdad es que venir a decir que el actual es diferente, la verdad es que no es diferente. Lo único que digo es que lo hace de una forma distinta, pero también lo está haciendo. Y el que use las redes sociales y un lugar público como es el Palacio Nacional para dar conferencias de prensa desde las cuales ser hostil contra los medios, definitivamente no abona. Esa es así mi conclusión. Pero no abona, sin duda alguna, pero como yo les decía, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, porque aquí hablamos de hostilidad. Y bueno, al final la relación medios de comunicación, poder, no tiene por qué ser bonita, no tiene por qué ser agradable, no tiene por qué, no sé si hostil, pero tiene que ser quizás incómoda de ambos lados. Y pues lo sabe Jorge, que es periodista. El hecho no es vamos a tomarnos un café y a reírnos de la vida, sino yo tengo cosas que preguntar y usted tiene cosas que responder en ese caso. Pero una cosa es una cosa, insisto, otra cosa. Una cosa es ser hostil, otra cosa es que no les gusten las preguntas, otras cosas que pueda ser grosero, pero otras cosas es llegar a términos de, no sé, modificar las leyes de comunicación, hacer una ley de comunicación contra los medios, hablar de quitar frecuencias. Por eso pregunto, ¿estamos en ese momento en México o simplemente estamos hablando de una situación hostil, simplemente, Jorge? Yo creo que por ahora estamos hablando de una situación hostil. Afortunadamente estamos en una circunstancia en México en el cual la democracia ya no es tan fácil que exista, digamos, una actitud de, como tú dices, de modificar las leyes, de tomar medios de comunicación, de incautar medios de comunicación. Eso creo que no lo hemos visto y yo creo que difícilmente lo vamos a ver. Lo que sí puedo asegurar es que la relación siempre ha sido tensa entre los poderes y la prensa, y no va a dejar de serlo con el presidente López Obrador. Yo la verdad es que diría, nos vemos en 5 años y platicamos cómo nos fue y vemos cuál es el cambio que se está dando con López Obrador. Pero insisto, yo sí creo que la actitud hostil del presidente no abona a una buena relación. Más allá de que no le guste, de que no nos podamos tomar un café tranquilamente, más allá de eso,
creo que sí no abona, insisto, a un ambiente de violencia en donde 7 periodistas en el lapso que va de gobierno han sido asesinados. Mariana, y termino con Fernando. Mariana, dice el presidente que los mejores periodistas han tomado partido. Cuando dice eso, él se refiere a partido, me imagino, al del gobierno. Él está esperando, o el presidente actual espera que los medios tomen partido a favor de él, a favor de esa transformación que él pone sobre la mesa. ¿Esa es como la expectativa de él, que los medios lo apoyen? Yo creo que el presidente aspiraría a que todos los medios de comunicación lo apoyaran, y lo que tenemos que seguir señalando que pasó el día de ayer durante su conferencia mañanera, dijo que los buenos periodistas, porque así lo señala, toman partido por los gobiernos liberales para apoyar las transformaciones, ¿no? Él está esperando que todos escriban pues lo que el presidente quiere narrar como su propia historia. Además, también señaló que la revista Proceso pues se ha portado muy mal, en alusión a que recientemente ha publicado artículos críticos al gobierno, que hace unas semanas hizo pública una entrevista donde el extitular, porque hay que recordar todos estos datos, de la Secretaría de Hacienda, Carlos Ursúa, señalaba las razones de su salida del gabinete. Entonces, ahora, sí, me parece que los medios tienen que hacer su tarea, el presidente debe dejar que hagan su tarea, no tratar de intimidarlos, no tratar de de pedirles de manera, no sé si hostil o no, pues cuando tú dices se han portado muy mal, Fernando, es decirles que estás esperando todo lo contrario. Es para que Fernando termine y me queden todos en el último bloque, Mariana, qué pena. Bueno, Fernando, cuando dice tomar partido, ¿a eso se refiere? ¿A tienen que apoyarlo? Y él está, de alguna forma, el presidente está buscando ese apoyo de los medios de comunicación que pueda resultar válida en todo caso. A ver, los medios son partisanos a favor de él y en contra de él. Los medios de comunicación son instituciones ideológicas como la iglesia, como la escuela, como es el cine, que reconfigura identidades, que explica lo público y que también toma posicionamientos ideológicos a favor o en contra. Pero también, de manera horizontal, el poder político, en este caso a cargo de López Obrador, tiene también la libertad de expresión de, según su posicionamiento ideológico y político, estar en contra o no de lo que le preguntan o no le preguntan, que las preguntas no son inocentes. Las preguntas tienen ideología detrás, tienen afirmaciones detrás, y sobre eso también en la lucha por la narrativa política, por el sentido común de lo que está pasando en una transformación política, de un cambio de paradigma histórico en México, hay intereses que quieren que López Obrador no avance hacia una democracia verdadera. Esa es la verdadera pretensión. Sí, y no tengo más tiempo. Les agradezco. Vamos a una última pausa para despedirnos. Hoy hemos preguntado si peligra la libertad de prensa en México con AMLO. Tenemos algunas opiniones de nuestros televidentes. José Gómez dice que México se va a arrepentir de haber escogido a un socialista del siglo XXI como presidente, a un lobo con piel de oveja. Llorarán lágrimas de sangre, dice José Gómez en nuestra cuenta en Twitter. Américo dice que peligra la prensa, la empresa privada, las libertades democráticas, los derechos humanos, la alimentación, los servicios públicos, la separación de poderes, el derecho a disentir, la clase media, los pobres, en fin, todo lo que destruye el comunismo, dice Américo Ramírez en su cuenta en Twitter. Y Giorgio comenta que la delgada línea de informar y manipular. Manipular para enriquecer, que se puede esperar de quienes fueron felices por 18 años, donde los dueños pasaron a magnates de medios y los presentadores a influyentes inmobiliarios. Gracias por este debate, Mariana Gómez del Campo, Fernando Chacón, Jorge Ramos por haber participado en el programa. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.